Tuve la oportunidad de entrevistar al dirigente nacional del PAN, a Marco Cortés. Aquí está la entrevista. Estoy con Marco Cortés, es el dirigente nacional del PAN. Vamos a platicar unos minutos para las noticias de Televisa Sonora. ¿Cómo estás, Marco? Con el gusto de saludarte, Sergio, y estar aquí en Hermosillo. Vengo a tomarle la protesta a Ernesto Gándara como candidato común de Acción Nacional, del PRI y del PRD. En la coalición Va por México y Va por Sonora. Y pues va por Sonora, ¿no? Aquí dice va por Sonora. ¿Te imaginabas tú en algún momento, el PAN nació, ya sabemos cómo nace el PAN, con esa historia de 1939, contra el autoritarismo, Totalmente. contra el régimen priista de toda Contra la el vida, PRI. contra el régimen, contra el autoritarismo. El PAN nace porque las cosas en México tenían que cambiar. Sí. Y hoy lo que estamos viendo, Sergio, es que México está retrocediendo. Estamos involucionando. Se destruyen instituciones. Se destruyen programas exitosos como estancias infantiles, como el Seguro Popular, como el programa de Pueblos Mágicos. Se quiere quitar al INAI para que la gente entonces ya no tenga a quién preguntarle información del gobierno. Se quiere debilitar o desaparecer al INEGI para que no tengamos información de cómo van las cosas. Se quiere desaparecer al Coneval, que nos habla sobre las mediciones de pobreza. Se debilita al INE. Bueno, lo que con tantos años y esfuerzo de muchos se había avanzado en la dirección correcta, hoy se ve amenazado. Y además, tenemos a un pésimo gobierno, Sergio. Pasamos de estar mal en materia económica, sí, porque en el 2018, pues México crecía un 2%, pero crecía. En el 2019, sin pandemia, México ya tuvo decrecimiento económico. Al menos 0.1. Con la pandemia quedamos en un ya menos 10. Y México es de los países que más cayeron en materia económica porque no se apoyó al sector acaba de dar productivo. números, justamente, el INEGI acaba de dar números sobre esto. ¿En qué momento decide el PAN, cuando toda la vida ustedes habían estado combatiendo ese régimen representado por el PRI? ¿En qué momento deciden que ahora sí pueden ir junto con el PRI? Esto era simplemente, Sergio, inimaginable. No era algo que hubiese pensado en el PAN nadie que pudiéramos hacer, porque no existía Morena. Porque hoy lo peor del PRI está en Morena. Bueno, su presidente nacional, Mario Delgado, fue priista de toda la vida. Ahí tiene a Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, cuando hace que gane Carlos Salinas de Gortari tirando el sistema. Manuel Bartlett, ya amigo del presidente López Obrador. Lo peor del PRI hoy está en Morena. Y hoy lo que están haciendo es destruyendo al país. Y por eso es que tomamos una difícil decisión, muy difícil decisión, consultando a la militancia del partido. Aquí en Sonora, arriba del 70% de la militancia estuvo de acuerdo en la coalición Va por México y Va por Sonora. Consultando a los liderazgos, exgobernadores, Pancho Barrio, Canales Clarión, Beto Cárdenas, Carlos Medina Plasencia, consultándoles a los consejeros nacionales, en donde por amplísima mayoría dijeron, la situación del país amerita, antes de hacer el cálculo partidista, cuidar a México. Cuidar al país, que es el único que tenemos. Y eso es lo que estamos haciendo. No podemos permitir aquí en Sonora que la marcha morenista de la incompetencia los gobierne. No podemos permitir que en la Cámara de Diputados siga habiendo ese control y ese sometimiento en donde ya no se debate nada, en donde simplemente se levanta la mano y se hace lo que una persona decide. Toda democracia, Sergio, sí, requiere equilibrios, contrapesos. El poder absoluto corrompe absolutamente y genera errores muy profundos. Los desprendimientos que se puedan dar, ¿cómo evitarlos? O cómo reducir el riesgo de que pase, por ejemplo, lo que pasó en Sinaloa, que es un tema que tenemos aquí de vecinos. ¿Cómo se trabaja eso al interior del PAN? Lo que nosotros estamos buscando es que todo el mundo pueda participar. Es incongruente cuando un panista pues termina yéndose a un régimen morenista
que es autoritario, corrupto, que además está generando un centralismo en el gasto. Y entonces eso sí no es lo que Acción Nacional piensa. Quienes se van por perseguir intereses personales, pues está bien. ¿Eso fue lo que pasó Nosotros, en Sinaloa? por supuesto, nosotros lo que estamos haciendo es anteponer el interés de la nación, cuidar a México, cuidar el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos y yo sí quiero decirles a mis hijos que hice todo lo posible cuando fui dirigente del PAN, del partido único en el que he militado toda mi vida y he estado desde los 11 años, que hice todo lo necesario para cuidar este país. Bueno, ahora vamos al estado de Sonora. ¿Hubiese sido esto posible, por ejemplo, si el candidato no hubiera sido Ernesto Gándara? Bueno, yo no especularía. Hoy tenemos ya a un candidato con credibilidad social, con buena imagen, que por cierto, se acercó hace muchos meses a tratar de construir algo así. Antes de que esto fuera una realidad nacional, él estaba picando piedra. Renunció a su militancia partidista de muchos años para construir una coalición con la sociedad y con los partidos opositores. Enhorabuena, porque ahora sí vamos a decirle a Durazo que aquí en Sonora no entra, porque es incapaz, porque no pudo estar al frente de la Secretaría de Seguridad y además porque en su periodo son cuando las cosas en materia de seguridad se han puesto peor. Van a decir que esto era un cochinero y que esto estaba mal, pero lo que es innegable es que en su gobierno, cuando él estuvo al frente, hubo más muertos que nunca, más homicidios, más feminicidios y la violencia se disparó. O sea, pasamos de estar mal en materia de seguridad a estar peor con Durazo. La narrativa de Morena, la vemos en los spots que tienen en los tiempos oficiales, es duro contra ustedes, contra esta alianza del PAN, PRI, PRD. ¿Cómo responden ustedes a esas críticas? Son fuertes, ¿no? El tumor de México y una serie de cosas que les dicen. Pues que todos los priistas, lo peor del PRI está en Morena. O sea, que el Morena se ha venido jalando a los peores priistas del país, a los más corruptos, a los que han vivido del presupuesto en un partido o en otro partido, o sea, que no tienen cara. Son unos cínicos para hacer esas críticas. Y creen que la gente no tiene memoria y creen que la gente es tonta. Oye, se agota el tiempo, pero yo quiero 2 cosas más preguntarte al menos. ¿Ya viste las encuestas? ¿De cómo les anda yendo las encuestas? Vamos a ganar Sonora. Estamos muy bien en las encuestas porque estaba muy arriba Alfonso Durazo. Y hoy Ernesto Gándara ya está arriba. En las encuestas que peor nos ponen estamos empatados. Hoy estamos en una realidad ganando Sonora y por eso les preocupa. Y nosotros por eso lo hicimos. No podemos permitir que la mancha destructora de Morena llegue a Sonora y vamos además por los 7 distritos federales que tiene Sonora para esa mayoría y ese equilibrio que se necesita en la Cámara de Diputados. Que los 7 están en manos de Morena justamente hoy. Y vamos por los 7, y vamos por la gubernatura, y vamos por los municipios, y vamos a una coalición de ciudadanos y partidos en donde tenemos una agenda con compromisos muy claros que se van a firmar ante notario por nuestros diputados federales para cuidar los equilibrios, la democracia, el ingreso familiar, para impulsar las energías limpias, para que haya programas sociales transparentes para la gente. Una agenda muy concreta y muy puntual. Tú hiciste un llamado, por cierto, esta misma semana al gobierno federal para cambiar la estrategia de gestión de la pandemia y también de Deberían gestión de las comenzar vacunas. por cambiar a Gatell, que se negó a hacer las pruebas masivas de detección. No entendemos por qué lo tienen si México está encabezando en el mundo la letalidad. México es el país en el mundo con mayor letalidad respecto de personas infectadas. México es el tercer país en el mundo con más fallecidos. Y el INEGI, además, ha dicho que hay un subregistro en los datos oficiales muy grave por el número de personas que han fallecido. Una pésima gestión. Y ahora hacen un cuello de botella para la aplicación de las vacunas. Les negaron a los estados y municipios que las pudieran adquirir cuando se abrió y se aprobó por la COFEPRIS. Y pues ahora simplemente ya todo está contratado. Y aquí en México el gobierno ni siquiera quiere dar a conocer
¿Cuántos contratos vienen? ¿Cuántas vacunas están en puerta? O sea, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Por qué otros países van mucho más acelerados y aquí ni siquiera al 1%? ¿Cuántos muertos más va a significar la incapacidad del gobierno morenista? Te agradezco mucho estos minutos, Marco. ¿Algo más que quieras comentar? Al contrario, pues me da mucho gusto estar aquí en Hermosillo y pues va por México y va por Sonora. Que te vaya muy bien. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Es Marco Cortés, dirigente nacional del PAN.